Queremos darles la más cordial bienvenida a este fin de semana especial en el cual estamos celebrando a todas las mamás. Estamos súper emocionados y para nosotros esta fecha es una fecha muy importante porque queremos honrar, queremos celebrar, festejar y darle honra a esa persona que es tan importante en nuestras vidas, en nuestra familia. Así que queremos extender nuestra más cordial felicitación y celebración para todas las mamás. Sabemos que este fin de semana se celebra de diferentes formas y en diferentes fechas el Día de las Madres. Por ejemplo, en muchos países de Latinoamérica se celebra este domingo de mayo, el segundo domingo de mayo, pero en muchos lugares, como aquí en México, celebramos el día lunes, en este caso 10 de mayo. Así que a todas las mamás, y especialmente quiero aprovechar para enviar un saludo muy caluroso a mi mamá y decirle muchas felicidades por este medio. Y bueno, estamos aquí para poder compartir con todos ustedes. Ahora bien, quiero comenzar diciéndote que tanto como mamá, pero de igual forma como papá, este pensamiento que te voy a compartir creo que es muy importante y está muy central en mi corazón. Y es que tu contribución más grande en esta vida puede no ser algo que hagas, sino alguien a quien críes. Puede ser que tu contribución más importante no sea empezar una empresa, o comenzar una iglesia, o comenzar un ministerio, o fundar una gran empresa multinacional, pero sí pudiera ser el criar a una persona que va a ser tremendamente usada por Dios. Así que creo que para cada uno de nosotros esto debe ser un pensamiento que nos llevemos. Y esto es especialmente verdadero en el caso de las mamás. Como madre juegas un papel muy importante, no solamente en la vida de tu familia, sino en la sociedad entera. Y hoy estamos aquí para reconocerlo. Este mensaje no es solamente para las mamás, debo decirlo, es para cualquier persona en realidad que esté interesado en la fe de las futuras generaciones. Si de alguna forma tú eres una persona que tiene hijos, que está criando hijos, que tiene nietos o que tienes alumnos a tu cargo o tienes un ministerio de jóvenes, quiero decirte, la fe de la siguiente generación es uno de los elementos más importantes en nuestro cumplimiento de la Gran Comisión y por tanto tenemos que aprender a enfrentar esa responsabilidad de la mejor manera. De hecho, en grandes empresas, en grandes organizaciones cristianas, internacionales, en cada negocio, vemos, incluso negocios familiares, vemos la importancia de pasar la estafeta a la siguiente generación. Por eso, empresas invierten miles y miles de dólares en hacer una transición de un liderazgo más reconocido, con más experiencia, a un nuevo liderazgo que va surgiendo con más fuerza, pero quizás con menos experiencia o con menos sabiduría. Así que, ¿cómo hacemos ese traspaso de la estafeta? Es muy importante, no solamente en el mundo de los negocios, no solamente en el mundo de las organizaciones, sino en nuestra familia. Ponte a pensar, yo estoy seguro que si pudiéramos platicar, me contarías y me dirías la importancia que tiene el que tus hijos puedan crecer cimentados en la fe, que puedan crecer con una fe sincera, con una fe fervorosa, con un amor al Señor y que creo que muchos de nosotros estamos francamente muy interesados en ese proceso. Como seguidores de Jesús, tenemos una responsabilidad enorme al venir y guiar a nuestros hijos en convertirlos en discípulos de Jesús de igual forma. En realidad, creo que nuestros primeros discípulos como padres son nuestros hijos, no son necesariamente las personas de la iglesia o las personas del ministerio o del grupo de crecimiento. Así que un pensamiento importante que quiero que te lleves muy temprano es el siguiente: transmitir una fe sincera a las próximas generaciones puede ser tu responsabilidad más grande. Y creo que podemos identificarnos con esto. Esa responsabilidad está latente ahí. Y yo quiero el día de hoy compartir la historia de dos mujeres, en realidad la historia de dos mamás, que hicieron un trabajo excepcional. No un trabajo perfecto,
porque realmente no eran personas, ni mujeres, ni mamás perfectas, pero hicieron un trabajo muy memorable en términos de transmitir su fe a la nueva generación, en este caso, a su hijo y a su nieto, respectivamente. ¿Y de quién estamos hablando? Pues bueno, estamos hablando del gran líder que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento como Timoteo. Timoteo es uno de mis personajes favoritos en el Nuevo Testamento. ¿Qué sabemos acerca de él y qué podemos decir acerca de él? Bueno, podemos decir muchas cosas acerca de Timoteo. En primer lugar, era muy joven, era de una personalidad tímida, era una persona que Pablo trabajó muy cercamente con él. De hecho, fue uno de sus discípulos más cercanos. Y de hecho, Pablo se refiere a Timoteo como su verdadero hijo en la fe. Yo no sé cómo te puedas sentir tú con algo similar a esa declaración o a ese título, pero que Pablo, el gran apóstol Pablo, te considere su verdadero hijo en la fe, estamos hablando de palabras mayores en realidad, estamos hablando de cosas bien importantes. Fue un líder, que fue un pastor, que fue un líder de líderes también, ayudó a Pablo a comenzar muchas iglesias, sirvió a las personas, se ganó el aprecio de las personas en su iglesia y en su comunidad, y por tanto Pablo lo invitó a servir junto con él, una persona grandemente utilizado. Ahora bien, ¿qué sabemos acerca de la familia de Timoteo? Sabemos que su papá era de origen griego y sabemos que su mamá era de origen judío. Entonces, no conocemos a detalle la historia del papá y de la mamá de Timoteo, pero sí sabemos y podemos inferir a través de las líneas y de las descripciones del Nuevo Testamento que muy probablemente Timoteo creció sin una figura paterna cercana. De hecho, es muy probable que haya sido su madre, Eunice, y su abuela Loida quien se encargaran de criar a Timoteo, de verlo crecer y obviamente de cimentar principios bíblicos y una fe sincera en su corazón. Ahora bien, la gran pregunta que nosotros podemos hacernos el día de hoy es, ¿cuál fue la dinámica que existió en esta familia y en particular en esta mamá y en esta abuela que llevó a Timoteo a convertirse en uno de los líderes y de los hombres más grandemente utilizados en el primer siglo? Y quiero que leas conmigo esta declaración que el mismo apóstol Pablo le hace a su amado hijo, a su líder espiritual, a su colíder, a su discípulo Timoteo, en la primera carta que le escribe, mientras ellos estaban separados. Pablo escribe esta carta, una carta donde muestra pues cómo conoce tanto a Timoteo como su trasfondo y toda su historia. Y le dice lo siguiente, fíjate en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 5. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Qué maravilloso que alguien como el apóstol Pablo venga y te diga, yo veo que tú tienes una fe sincera, veo que sigues firme en esa fe y reconozco el origen probablemente de esa fe sincera. Y aquí lo vemos en realidad. En primer lugar, yo creo que vale la pena al tratar de aprender y extraer las mayores enseñanzas de este versículo, es identificar qué significa una fe sincera. ¿A qué se refería Pablo cuando hablaba de una fe sincera? Pues yo creo que la palabra sincera denota el que era una fe auténtica, genuina, no fingida. Tú sabes, muchas veces como cristianos, muchas veces nos acostumbramos a un estilo de vida que nos hace en cierta forma caer en rutinas, en aburrimiento, en proyectar una imagen hacia afuera, pero vivir una realidad interna en nuestro carácter y en nuestra fe muy diferente a lo que se luce afuera. Pero ese no era el caso de Timoteo. Timoteo brillaba por una fe sincera, una fe que no era fingida, que no era forzada. Pero lo interesante es que esa misma fe primero estuvo en su madre Eunice y también estuvo antes en su abuela Loida, quien la transmitió a su mamá y su mamá la transmitió a él.
No solamente la transmitió, pero dice este pasaje que ellas estaban llenas de esta fe sincera. Eso significa que no era una fe solamente del fin de semana, era una fe de lunes a domingo. Era una fe desde la mañana hasta la noche, en la iglesia, cuando estaba delante de todas las personas, pero también cuando estaba en casa, cuando nadie veía lo que estaban haciendo. Era una fe que no era una fe conveniente, era una fe sacrificada, generosa, llena de devoción hacia Dios. Y esta fue la fe que ellas transmitieron eventualmente a Timoteo. Ahora bien, al leer ese pasaje, te voy a ser sincero, como papá, y probablemente tú como mamá, tú como un líder de jóvenes, dices, yo tengo de alguna forma que asegurarme de transmitir esta fe, de tener discípulos, de tener jóvenes, de tener alumnos, de tener hijos que muestren esa fe sincera de igual forma. Queremos ver discípulos, no queremos ver chicos que solamente vayan a la iglesia porque sus papás los llevan, queremos ver chicos comprometidos. Una de las cosas maravillosas que está pasando en medio de nosotros, en el ministerio de los jóvenes en particular, uno de los líderes de los jóvenes nos estaba diciendo hace poco que no están tan interesados en un gran número de chicos, pero esos chicos que están ahí, ¿cómo pueden ellos desarrollar un mayor compromiso con Dios? Cuando yo escuché eso dije, estamos pensando bien definitivamente, estamos apuntándole a lo más importante, al crecimiento, al carácter, al discipulado de todos estos jóvenes. Así que como mamá, yo estoy seguro que tú quieres que tus hijos tengan una buena carrera, que estudien, que se conviertan en buenos profesionales. Yo estoy seguro que quieres y deseas que ellos se puedan casar bien, que puedan tener una familia digna, honrosa y que la puedan llevar bien. Pero de igual forma, estoy seguro que por encima incluso de esas cosas está tu deseo de verlos crecer firmes en la palabra. Incluso si tú eres una persona que no se considera una persona religiosa, yo estoy seguro que estás aquí escuchando este mensaje porque de alguna forma quieres que tus hijos tengan un cierto respeto a Dios, un cierto temor, una base de principios y de valores, y te felicito precisamente por eso. Ahora bien, la gran pregunta del día de hoy es la siguiente: ¿cómo hacemos y cómo transmitimos una fe sincera a las nuevas generaciones? ¿Cómo se transmite esa fe a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a nuestros chicos en los grupos de jóvenes, etcétera, etcétera? Y bueno, quiero de alguna forma resumirlo con este pensamiento. Una fe sincera y fervorosa se transmite intencionalmente. No es algo que sucede al azar, no es algo que sucede por accidente. Toma esfuerzo, toma energía, toma pensamiento. Y para poder hacerlo, quiero compartir 3 consejos contigo el día de hoy. El primero de ellos es el siguiente: para poder transmitir una fe sincera a las nuevas generaciones y a tus hijos, en primer lugar debes modelar tu fe. Debes verte al espejo y debes reflejar realmente esa fe ante todos. Debes modelar tu fe. Fíjate lo que el pasaje dice. Dice, tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y esa idea de que ellas estaban llenas de fe no sale de mi mente. Es un buen ejemplo, es una buena imagen que el apóstol Pablo nos está transmitiendo a cada uno de nosotros. Y por eso es importante que recuerdes lo siguiente: para poder contagiar de fe a otros, primero tengo yo que estar lleno de esta fe yo mismo. Eso es muy importante. Un ciego, decía Jesús, no puede guiar a otro ciego, porque caerá en un agujero, caerá en un hoyo y no podrá guiar a la otra persona. Así que en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con otros creyentes, con otras personas de la comunidad de la fe, en nuestro compartir nuestra fe
para hablarle a las personas acerca de Jesús, para hablarles a ellos acerca del propósito que pueden encontrar en Jesús, de la salvación que hay en Jesús. Debemos modelar nuestra fe. Y yo quiero invitar en este momento a alguien muy especial para mí, es mi esposa, Jennifer. Quiero compartir con todos ustedes, quiero que ella comparta con todos ustedes parte de lo que ella ha visto en otras mujeres, en otras mamás, parte de lo que ella busca en su día a día, de cómo modelar su fe. Así que vamos a darle una bienvenida y gracias por estar aquí, amor. Gracias, amor. ¿Cómo modelar tu fe? Que tus hijos te vean pasar tiempo en la palabra. Recordemos que ellos no van a hacer lo que nosotros no hacemos. Ellos van a imitar lo que nos ven hacer a nosotros. Y quiero contarte, el año pasado comencé un reto para leer la Biblia en un año, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Yo nunca había completado un reto para leer la Biblia, siempre me quedaba en el camino, me desanimaba fácilmente. Este año pasado fue muy especial porque pude leer la Biblia con muchas otras hermanas, muchas de ustedes, durante un año, y mis hijos fueron testigos de ese acercamiento que yo tuve a la Biblia. Y quiero decirte que la diferencia la hizo el hecho de que pude ver a Cristo desde el principio hasta el fin de las Escrituras. La Biblia se trata de la historia de Cristo y eso ha hecho una gran diferencia en mi relación con Dios y en la relación de mis hijos con Dios también. Así que yo te animo a que puedas enfocarte y puedas animarte en hacer aquellas cosas que quieres sembrar en la vida de tus hijos, porque es la única manera en la que ellos se van a ver animados a imitarlo. Pues ahí lo tienes. Debemos aprender a modelar nuestra fe. Pero no solamente tenemos que modelar nuestra fe, tenemos que ser capaces, y este es el segundo consejo, de enseñar nuestra fe. Eso significa simple y sencillamente enseñar la palabra a ellos. Tenemos que ser así como Eunice lo hacía con Timoteo. Fíjate este pasaje increíble que nos revela mucho de esos años en los que Timoteo era un niño, era un jovencito, era un joven. Y fíjate lo que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta, capítulo 3, versículo 15. Dice: desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Fíjate qué pasaje tan revelador con respecto a la niñez y al origen de la fe de Timoteo. Desde niño, él conocía las Sagradas Escrituras. ¿Cómo las conocía? Porque las veía en su mamá, porque las platicaba con su mamá, porque las platicaba con su familia y probablemente con algunas otras personas también. Pero no podemos dejar de ver el papel crucial que Eunice jugó en la vida de Timoteo. Así que la gran pregunta que nos podemos hacer es, para todas ustedes mamás que tienen niños pequeños, y esta es una pregunta que nos hacen muy seguido, si yo tengo a mis hijos pequeños, si yo tengo a mis hijos en edad preescolar o en primaria y todavía están ahí en casa y están muy cerca y están muy dependientes de nosotros, ¿cómo podemos enseñarles la palabra? Yo quisiera pedirle una vez más a mi esposa que pueda darnos algunas ideas y consejos de lo que ella ha visto en otras mamás de esas edades y que algunas veces hemos hecho incluso en nuestra propia familia. Cuando los niños estaban muy pequeños, Isaac y yo disfrutábamos pasar tiempo leyéndoles la palabra. No lo hacíamos con la Biblia grande, pero lo hacíamos con Biblias para ellos, para niños. Y recuerdo que éramos muy intencionales. En mi caso, yo dejaba todas aquellas tareas del hogar que había dejado rezagadas durante el día para poder tener ese tiempo con ellos antes de dormir. Y en ese momento, bueno, Isaac siempre ha sido muy bueno para contar historias, desde el tono de su voz hasta hacer obras de teatro para ejemplificar las historias de la Biblia. Recuerdo en muchas ocasiones cuando hasta se ponía sábanas en la cabeza, algún juguete de los niños para hacerlo ver como una corona y ejemplificar al rey David o a la historia de David y Goliat. Era muy, pero muy
dinámico y muy creativo para que los niños se interesaran en las historias de la Biblia. Y era un tiempo que ellos disfrutaban muchísimo. Nosotras como mamás podemos ayudar a nuestros esposos para poder tener esos tiempos en los que le enseñamos la palabra a los niños, que ellos puedan disfrutarla y enamorarse de la Biblia. Cuando están más grandes, cuando iban creciendo y ya leían, ¿verdad? Estaban pequeños aún, pero ya leían, entonces empezamos a comprar libros devocionales para hacer con ellos. Y tengo uno aquí, por ejemplo, Our 24 Family Ways. Con este devocional nosotros hablábamos de muchas cosas, como por ejemplo la autoridad de Dios en nuestra familia. Y en el devocional nosotros veníamos y leíamos una porción de las Escrituras y había una pregunta que discutíamos y ellos participaban también y orábamos alrededor de esa discusión que habíamos tenido y de ese pasaje de las Escrituras que habíamos leído. Y era un tiempo muy especial. Lo recordamos, Isaac y yo lo recordamos con muchísimo cariño, lo recordamos como un tiempo súper especial. Y los niños van creciendo con esa intención o tú vas viendo la inclinación de ellos por la Biblia. Luego no se te hace tan difícil el que ellos puedan tener un tiempo a solas de lectura en la palabra. Ahí lo vimos. Pero no solamente es necesario enseñarle a la fe y transmitir estos principios a nuestros hijos que están pequeños. También tenemos la oportunidad de hacerlo cuando ellos están grandes. Claro, cada etapa es diferente. Cada vez que ellos pasan de una etapa a otra, muchas veces sentimos que tenemos que volver a comenzar. Muchas veces los principios que hemos sembrado en ellos como niños, cuando llegan a la adolescencia, decimos, oye, pareciera que nada de esto funcionó, pero tenemos que volver a comenzar con ellos. Y yo sé que mi esposa y yo, una de las cosas que hemos platicado recientemente es que precisamente tenemos que aprender a buscar la manera creativa en esta nueva etapa de la vida de nuestros hijos, en las que podamos ayudarles a pensar, a vivir alrededor de la palabra. Y fíjate incluso, uno de los pasajes más clásicos que hay, Proverbios capítulo 31. Todos lo conocemos como el capítulo de la mujer virtuosa. Pero una de las cosas que muy pocas personas han visto, y que en realidad es fascinante, es que ese capítulo de Proverbios 31 comienza con una declaración bien reveladora acerca de la mamá del rey Lemuel. Y fíjate lo que dice en Proverbios, en los primeros 3 versículos del capítulo 31. Dice lo siguiente: los dichos del rey Lemuel contienen el siguiente mensaje que le enseñó su madre. Oh hijo mío, oh hijo de mi vientre, oh hijo de mis votos, no desperdicies tu vigor con mujeres, esas que arruinan a los reyes. Yo no sé si te habías puesto a pensar en esto, pero para mí fue un descubrimiento bastante increíble. Pero la mamá del rey Lemuel, que algunas personas, algunos historiadores dicen que puede ser incluso el mismo rey Salomón, con otra variación de nombre. Entonces, pero independientemente, lo que sí podemos ver es que es una mamá hablándole a un hijo en una edad adulta. Le está diciendo, hijo, ten cuidado con las mujeres, porque van a echar a perder tu vida. Hijo, ten cuidado con el alcohol, porque no va con los reyes. Entonces, vemos a una mamá influyendo en la vida de sus hijos grandes. Y si tú estás en esa etapa de la vida, yo te quiero decir, hay esperanza. No te desalientes, no piensas que todo está perdido, no piensas que ya no puedes ejercer una influencia sobre ellos. Claro que lo puedes hacer. Cada etapa será diferente y podrá ser de maneras diferentes, pero definitivamente lo podemos hacer. Así que, como les mencionaba, Jenny y yo hablamos y una de las preguntas que nos hacemos es la siguiente: ¿cómo podemos facilitar que la palabra sea algo central en la vida de nuestros hijos? ¿Cómo lo podemos hacer a nivel de la iglesia? Y una cosa increíble y maravillosa y que a mí nos estimula mucho como líderes, como pastores de la iglesia, es el hecho de que a nivel de los jóvenes hay líderes y hay personas que están trabajando para desarrollar un mayor compromiso en los chavos. Así que, ¿cómo puede ser eso?
devocionales familiares, pláticas, conversar mucho, hacer preguntas. Creo que es una de las cosas que yo he aprendido o estoy en el proceso de aprender. Simplemente hacer preguntas. Hacer preguntas que no conduzcan a un sí o a un no, sino hacer preguntas abiertas completamente. Oye, ¿y tú qué piensas acerca de esto, esto, esto y esto? ¿Qué crees que la Biblia tenga que decir al respecto? ¿Cómo crees que eso va a impactar tu vida si consideras esta decisión o si consideras la otra decisión? Y son preguntas que pueden estimular conversaciones muy, pero muy, muy buenas. Así que ese es el segundo consejo. Y el tercer consejo, en realidad, no va dirigido a ti como mamá o a ti como papá. En realidad, lo quiero dirigir a ti como hijo. El tercer consejo es el siguiente. Para poder desarrollar una fe sincera, pues bueno, tú debes cultivar tu propia fe. Tú debes cultivar tu propia fe. Fíjate lo que dice el versículo 16 de 2 de Timoteo capítulo 1, que es el versículo que sigue justo después de esa declaración de Loida, de Eunice y de Timoteo. Y dice: por eso, Timoteo, ya que fue tu abuela quien inició esto y tu mamá quien lo transmitió, por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Al final de cuentas, yo creo que nosotros como papás podemos hacer un trabajo maravilloso, excelente, pero nuestros chicos van a tener el punto y tú como joven vas a tener el momento para tomar tus propias decisiones. Yo sé que como joven una de las cosas que tú más anhelas es la independencia, ¿sí? Tú quisieras tener un poco más de independencia para la hora en la que puedes regresar a tu casa. Tú quisieras tener más independencia para poder usar el carro, el auto, pues con más independencia. O tú quisieras más independencia para tomar tus propias decisiones. Y te quiero decir una cosa, si eso es algo que anhelas, entonces ¿por qué no anhelar también una cierta independencia espiritual? ¿Qué me refiero con eso? Pues bueno, es el caso de Tomás. Y le preguntamos a Tomás: oye Tomás, ¿y cómo estás en tu vida espiritual? ¿Cómo estás en tu fe? Pues tú sabes, ahí va, no muy bien. ¿Y qué pasa, Tomás? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues que tú sabes, mis papás no me llevan a la iglesia. Entonces, vemos que en algunas cosas queremos independencia, pero en otras somos muy dependientes de ellos. Yo te quiero animar. Cultiva tu propia fe de tal forma que no dependa de la fe de tus padres. Es más, es increíble más bien cuántos jóvenes Dios ha utilizado para influir en la fe de sus padres, en la fe de su familia extendida. Así que tú conviértete en alguien que Dios va a utilizar para influir en la fe de ellos. Busca esa independencia espiritual. Así que para todos los chicos, varones que están acá y que están escuchando, quiero decirte esto. Las decisiones más importantes de tu vida las vas a tomar alrededor del tiempo de la prepa, de la universidad, y son decisiones que van a impactar para siempre el resto de tu vida. ¿Vas a decidir confiar en Cristo como tu Salvador? ¿Vas a decidir vivir para Él? ¿Vas a decidir con quién casarte? ¿Vas a decidir quiénes van a ser las personas, amigos cercanos que van a influir en tu vida? Y por eso te quiero decir, cultiva tu propia fe de tal forma que las decisiones que tú estás tomando el día de hoy puedan acercarte cada vez más y más a Dios. Ahora, para las chicas, ¿qué podemos decirles? Bueno, quiero que Jenny les pueda decir algo a ustedes. Y para ustedes, chicas, mi consejo sería: mantente desesperada por Cristo. No desesperanzada, sino desesperada. Así como
en las mañanas cuando te levantas y te sientes desesperada por ver el teléfono y los mensajes que ya recibiste del chico que te gusta o de tu mejor amiga, no sé, simplemente por abrir el Facebook o abrir el Instagram. Mantente desesperada por Cristo. ¿Qué significa que te mantengas desesperada por Cristo? Que tengas ese deseo por leer la palabra. Si no lo tienes, cultívalo yendo a la palabra diariamente. El deseo por leer la Biblia no te va a venir así de milagro, sino que necesitas ejercitarte en la lectura para así poder tener ese deseo y esa hambre por la palabra de Dios. Así que ya lo sabes, una fe sincera y apasionada no se hereda automáticamente. Tú tienes que cultivarla día con día. Eso es algo para ti, joven, hijo, hija que estás escuchando este mensaje. Y para ti, mamá, te quiero decir, para ti, papá, que estás escuchando esto, muchas veces nos vamos a dar cuenta que por mucho que nosotros hagamos, hay momentos en que las decisiones de ellos se nos escapan, que son decisiones que nos duelen, que son decisiones que quisiéramos que no tomaran. Y no tienes por qué sentirte mal por estas cosas, aunque yo sé que muchas veces hay dolor para nosotros como padres, pero la gracia de Dios, el poder de Dios está aún sobre nuestros propios errores, aún sobre nuestras propias malas decisiones. Y muchas veces nos ha pasado en nuestra propia vida. Así que tenemos que abrazar la gracia de Dios en ese proceso, porque la vamos a necesitar a medida que nuestros hijos vayan creciendo. Y me gustaría terminar este mensaje haciendo una oración especial por ti, mamá, que estás aquí escuchándonos el día de hoy. Quiero que por favor nos acompañes donde sea que estés. Señor, quiero agradecerte enormemente por la vida de cada una de las mamás, de las abuelas que están aquí escuchando este mensaje. Señor, gracias por su servicio abnegado. Gracias por ese amor tan genuino y tan puro, Señor, que muestran cuando se están desvelando atendiendo a sus hijos, cuando están preparando el lonche, cuando están sirviendo y aconsejando y hablando y ayudando y consolando a sus hijos en diferentes momentos. Señor, gracias, porque tú escogiste a la mujer, escogiste a la mamá, para poder ser el vehículo mediante el cual tú trajeras nuevas vidas a esta tierra. Gracias, Señor. Te pido por fortaleza en sus corazones. Te pido porque puedan estar más pegadas a ti y que puedan ayudarles tú, Señor, a que así como Loida y Eunice, aunque no fueron perfectas, Señor, tú las usaste para sembrar una fe maravillosa en la vida de Timoteo. Te pido que puedas hacer lo mismo en la vida de cada una de las mamás que nos están escuchando. Y esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.